Ya, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, hoy día vamos a hablar de fibra y de proteína. Completamos la clase de la semana pasada. Entonces, la fibra es un carbohidrato. Bueno, la fibra pues es también un tipo de carbohidrato, pero no digerible, ¿ya? Y tiene efectos en cuanto a efectos a nivel del tubo intestinal, tanto a nivel gástrico como a nivel del intestino delgado y grueso, ¿sí? Hay varias clasificaciones. Podemos hablar de fibra soluble e insoluble. Esto es en referencia a la cantidad, por ejemplo, de líquido que puede absorber, fermentable y escasamente fermentable o no fermentable. Ya, entonces la mayoría de alimentos vegetales, todos los alimentos tienen tanto cantidades de fibra soluble como insoluble. La división es más didáctica, ¿sí? Entonces las fibras solubles son las que van a retrasar el vaciamiento gástrico, que hemos dicho que eso es importante, por ejemplo, para el control glucémico. Va a alterar la absorción de algunos nutrientes, sobre todo lo que es glucosa y también, por ejemplo, colesterol. Y esto va a ayudar entonces a que haya un adecuado control glucémico. A nivel del intestino se va a producir fermentación de esta fibra y esta fermentación produce ácidos grasos de cadena corta que van a nutrir, digamos, la flora bacteriana del intestino, ¿no? Las bacterias buenas que hacen que tengamos pues un metabolismo correcto, que no hayan alteraciones como, no sé, se relaciona la intolerancia a lactosa, entre otras cosas, ¿ya? En cuanto a lo que es fibra insoluble, el efecto máximo es a nivel del colon, ¿sí? Esto va a ayudar, por ejemplo, en los casos de estreñimiento. También va a haber algún efecto a nivel gástrico con cierta aceleración del vaciamiento gástrico, pero más sobre todo en el colon. Y acá no hay fermentación. Esta fibra insoluble, por ejemplo, es importante en casos de o para prevención de cáncer de colon. La fibra insoluble también, por ejemplo, tiene un efecto a nivel del intestino delgado porque va a romper la absorción de o inhibir la absorción de las sales biliares. Entonces, así también tiene un efecto a nivel metabólico, disminuyendo lo que es la absorción de colesterol. ¿Sí? Esta es la clasificación de las fibras. Por ejemplo, las fibras solubles, pectina, inulina, esto se encuentra sobre todo en frutas. Cuando hablamos de lignina, esto es en el apio, ¿no? Todo lo que son tallos, y tienen tanto un componente soluble como un componente insoluble. Esto es lo mismo, la clasificación de las fibras. Fibra soluble, por ejemplo, la avena, ¿no? Fibras insolubles, todo lo que son salvados. Sí hay cierta absorción mínima, por eso 1 gramo de fibra fermentable, o sea, soluble, mayormente tiene un aporte calórico. Entonces, por ejemplo, la avena, que tiene fibra, también tiene calorías. Entonces es importante para que lo consideren. El aporte es más o menos estandarizado en niños y sobre todo en adultos, de 25 a 30 gramos al día, que tienen que estar distribuidos durante todo el día. Para que vean, la mayoría de alimentos que consumimos pues no tienen mucha fibra, ¿sí? Por ejemplo, la avena, que a muchos les gusta, solamente tiene 3 gramos, pero si comes algo de menestras, pues acá hay mucha más fibra. Igual, por ejemplo, la quinoa tiene mucha más fibra que estos elementos. Los efectos en cuanto a lo que son enfermedades metabólicas, como ya les he comentado, el más importante en cuanto al control glucémico, ¿no? Retrasa el vaciamiento, altera también la absorción o disminuye la absorción de los hidratos de carbono y aumenta la sensibilidad de la insulina, hace que haya un mejor control postprandial. Eso quiere decir que la glucosa, pues la vemos, los valores son preprandiales y postprandiales, son distintos. Entonces, si tú aumentas la fibra, vas a controlar también los picos de glucosa después de la ingesta, sobre todo son 2 horas después de la ingesta. En cuanto a la obesidad, pues te da una sensación de llenura. Entonces, la idea es siempre combinar alimentos con fibra.
ahora está muy de moda, por ejemplo, lo que es la chía, semillas de linaza, semillas de ajonjolí, semillas de calabaza, todo eso tiene fibra. Entonces, si tú aumentas eso, no sé, a tu vaso de yogur, ya no vas a ponerle mucha granola, que es harina, sino le aumentas un poco de fibra y un poco de grasa. Y así retrasas un poco el vaciamiento, causas un poquito de distensión y vas a dar sensación de llenura, ¿sí? Dislipemias, por lo que les comenté, impide la reabsorción de las sales biliares, entonces va a controlar un poco lo que es la absorción del colesterol, sobre todo LDL. En hipertensión, pues hay algún efecto en cuanto a la función endotelial. El cáncer de colon, que es lo que les comenté, perdón, acá les he puesto, pues los beneficios son principalmente a expensas de la fibra soluble y en el caso del cáncer de colon, pues es a expensas más de la fibra insoluble, ¿no? Porque acorta lo que es el tránsito intestinal, entonces no hay mucho tiempo para que haya absorción de algún alimento pues cancerígeno que uno pueda consumir, ¿no? En esto es cuando hablamos un poco de los embutidos, por eso hay que evitarlos. O el efecto de la fibra en otras enfermedades gastrointestinales, pues en cuanto a lo que es el estreñimiento, como ya les dije, la fibra insoluble es el que tiene más efecto. Acá algunas insolubles es la celulosa, hemicelulosa, y solubles es el plantago ovato, que eso también puede mejorar el estreñimiento. Y también hay algunas fibras que van a mejorar la diarrea, son las que van a retener líquidos, ¿no? Entonces pueden mejorar en el caso de la diarrea. Acá también está el plantago ovato, tiene mejor resultado como este piscino. Luego también hay enfermedades inflamatorias intestinales que van a mejorar con el consumo de fibra. Sobre todo en este caso la fibra soluble por el efecto que puede tener en cuanto a la fermentación y al mantenimiento de la microbiota intestinal que se puede ver alterado en las enfermedades intestinales, inflamatorias intestinales tipo Crohn, colitis ulcerativa. ¿Sí? Lo que es importante es saber también cuándo se debe dar la fibra, porque si yo le doy a un paciente con una colitis ulcerosa fibra en pleno brote, en vez de ayudar, podemos causar daños, empeorar ese cuadro. ¿Sí? El consumo de fibra insoluble puede aumentar el tránsito intestinal, o sea, va a causar diarrea y en un paciente que está con un brote, o sea, con mucha diarrea, vamos a empeorar eso. Entonces, hay que saber cuándo también recomendar la ingesta de fibra, ¿no? En cuanto a la diverticulosis, también es importante el consumo de fibra porque podemos disminuir la presión que puede haber a nivel de las vellosidades intestinales que van a terminar produciendo estos divertículos. Entonces, acá se va a recomendar sobre todo lo que es la ingesta de fibra insoluble para que haya un tránsito intestinal acelerado. Otros efectos que pueden haber, pues a nivel de la encefalopatía hepática, ¿no? Por lo mismo, por la buena flora intestinal que vamos a mantener y en la insuficiencia renal, por lo mismo, eso también podemos disminuir un poco la urea y el amonio, pues tanto por vía renal como, bueno, en el riñón no, pero por vía intestinal también podemos disminuir estos tóxicos y así aumenta mejora la clínica del paciente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando tienen alguna encefalopatía urémica. Y ya está. Esto es básicamente lo que es fibra, ¿sí? Lo que tienen que recordar es la distinción entre fibra soluble e insoluble y los efectos en cuanto al metabolismo, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, en cuanto a lo que es proteínas, creo que he ido muy rápido, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a fibras? ¿O hago yo las preguntas? Doctora, ¿Sí? ¿qué sucede en cuanto a los celíacos y la fibra? ¿Tiene alguna relación, alguna implicancia? En cuanto a celiaquía, no. Puede haber alteraciones también de la absorción. Entonces,
y estos pacientes también pueden tener alteraciones en la microflora. Entonces se recomienda igual la ingesta de fibra soluble sobre todo, pero también considerando las cantidades, ¿no? Lo mismo en pacientes, por ejemplo, en la colitis ulcerosa, ¿no? Si consumes de más puede causar diarreas y puede empeorar, por ejemplo, en los celíacos las alteraciones en, no sé, en la absorción empeorar empeorar la intolerancia al gluten que tiene. Entonces es importante no exceder en cuanto a lo que son fibras, ¿no? Controlar los 25 a 30 gramos que uno debe consumir. Sí, básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. A ver, en cuanto a lo que es proteínas, ¿ya? Ya, entonces, en las proteínas, ¿qué es importante acá? Recordar que, como ya les he dicho, las proteínas van a ser la reserva de masa muscular. Entonces, si tú consumes tu reserva, se altera mucho tu metabolismo, puede haber alteraciones y hay mucho riesgo de desnutrición. Entonces, las proteínas, pues las funciones básicas aportan nitrógeno y aminoácidos. ¿Qué más? Plástica constituye el 80% del peso seco de las células, tienen control genético, inmunitario y también hay energética, que es un gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. En cuanto a lo que es digestión y absorción, esto lo saben mejor, ¿no? Recuerden que comienza la digestión de las proteínas pues por la acción de la pepsina, luego a nivel intestinal tripsina y a nivel de las vellosidades intestinales pues de las peptidasas, ¿sí? Y ahí se degrada de una proteína a aminoácidos, que es lo que termina absorbiéndose. Los aminoácidos, pues es importante clasificarlos. Tenemos los esenciales, semiesenciales y los no esenciales. Los no esenciales, tu cuerpo los fabrica, ¿sí? Los esenciales necesitamos de la dieta para su producción, sino que va a ser el cuerpo, va a comenzar a consumir tus proteínas, o sea, tu masa muscular. Y los semiesenciales son importantes según las circunstancias. Por ejemplo, en algún paciente pues infectado se necesita mayor, no sé, glutamato, por ejemplo, y si no hay, pues va a consumir tu masa muscular, ¿sí? Entonces recuerden que los aminoácidos esenciales siempre se tienen que aportar. Por eso tampoco es bueno dejar a una persona en ayuno, pues no sé, un mes, 2 meses, porque estos aminoácidos esenciales no los va a conseguir de la dieta y como no hay dieta, uno comienza a utilizar pues las reservas del músculo para obtenerlas y eso pues empeora el pronóstico del paciente, ¿no? Aumenta el riesgo de desnutrición. Entonces no tienen que saber esto de memoria. Estos son los aminoácidos esenciales, los semiesenciales, el glutamato, por ejemplo, y los no esenciales. Entonces estos no hay problema. Pero esto según la enfermedad o la infección que tiene el paciente, pues tal vez hay que suplementarlos, ¿sí? Los aminoácidos ramificados, pues esto es importante en el caso de hablar de pacientes hepáticos porque va a facilitar lo que es la desintoxicación del amonio. Entonces, si utilizamos los aminoácidos ramificados, va a haber menos riesgo de encefalopatía en estos pacientes. Conceptos pues que tienen que saber lo que es el recambio proteico, ¿sí? Un proceso de síntesis y degradación de las proteínas que va a permitir el reciclaje del aminoácido. Y cuando se habla de balances nitrogenados, o sea, los ingresos tienen que ser igual que los egresos. En caso de que se habla, por ejemplo, de un balance nitrogenado positivo cuando hay más ingresos y un balance nitrogenado negativo cuando hay más egresos. También hablamos de un balance nitrogenado negativo, por ejemplo, en los casos de catabolismo, ¿sí? Recuerden que el principal consumo energético es el metabolismo basal. Entonces, tenemos que mantener este balance para evitar que hayan complicaciones, hayan alteraciones del balance y se consuma la
reserva de masa muscular. Entonces, balances positivos, pues por ejemplo, en el crecimiento de los niños, en la gestación y cuando uno se está recuperando de enfermedades y en el anabolismo proteico, o sea, cuando yo estoy formando músculo. Balance negativo, a partir de cierta edad, pues todos, a partir de los 65 años, en la época geriátrica, hay mucho riesgo de sarcopenia, que tu propio músculo pues se va deteriorando. Entonces ya tienes cierta tendencia a un balance negativo si no consumimos las proteínas que debemos y sobre todo si no ejercitamos, o sea, no tenemos actividad física. Esto es importante en pacientes geriátricos, cuando podemos hablar del riesgo de catabolismo proteico. También, pues, en los casos de sepsis, si no le das suficiente nutrición, le das, solamente está, pues, el paciente con sueros y con una glucosa, ¿sí? Ahí hay riesgo de un balance nitrogenado negativo. Procesos oncológicos igual. Factores que influyen en lo que es el recambio proteico, pues la ingesta, ¿no? Tengo que comer suficiente para formar músculo y no comer mi músculo, o sea, que no haya catabolismo. ¿Qué más? El estado de hidratación. Estos son como falsos valores que pueden haber. Si un paciente tiene, por ejemplo, está desnutrido, no tiene buena masa muscular, pero también está con deterioro de la función renal, la creatinina, que es un marcador indirecto de masa muscular, puede subir. Entonces, esa creatinina no sube porque el paciente está formando músculo, sino esa creatinina sube porque el paciente tiene un deterioro de la función renal. ¿Sí? Secreción hormonal. Hay hormonas que tienen tendencia a causar, no tendencia, perdón, predisponen al anabolismo o al catabolismo. Por ejemplo, la insulina es una hormona anabólica, ¿sí? La testosterona igual, por eso gente que va al gimnasio se cicla, que está mal, pero usan testosterona, porque va a fomentar la formación de masa muscular. El cortisol es una hormona catabólica. Los pacientes que usan corticoide pues de larga, perdón, pacientes que usan corticoide por mucho tiempo, ¿qué es lo que sucede? Disminuyen mucho su masa muscular y aumenta mucho la grasa visceral. Entonces tienen cuerpos grandes, o sea, gorditos, pero con piernas de pajarito, ¿sí? Y las hormonas tiroideas, obviamente si hay un hipertiroidismo, va a haber cierta tendencia al catabolismo. Por eso, cuando se diagnostica un hipertiroidismo, pues la mayoría de pacientes, la mayoría, bajan mucho de peso y bajan a expensas de masa muscular, no necesariamente de masa grasa, ¿sí? Perfusión tisular, eso también puede predisponer a que haya un catabolismo, ¿sí? Igual que presencia de las citoquinas, la inflamación puede predisponer también a catabolismo. ¿Qué más? Es importante saber lo que es la calidad proteica. La calidad proteica va a depender de los aminoácidos esenciales que contenga ese alimento. Entonces, saben, muchos dicen, el huevo es un alimento de alto valor biológico, es un alimento de alta calidad, porque contiene varios de los aminoácidos esenciales que necesitamos para la dieta. Sobre todo lo que son las proteínas animales contienen este tipo de aminoácidos. De baja calidad, pues podemos hablar un poco de los cereales, vegetales y algunas menestras, ¿no? ¿Qué más? Digestibilidad es de esa proteína que uno consume, cuánto se digiere y cuánto se llega a absorber, ¿ya? Y sabiendo la cantidad que se absorbe, hablamos de la utilización proteica neta. Cuánto de la proteína que yo he consumido voy a llegar a absorber y va a haber algún efecto en cuanto a mi masa muscular. Recuerden esto, ¿no? Antes que se me pase, lo de alta calidad y baja calidad. Alta calidad sobre todo son menestras y carnes y proteína animal, y de baja calidad pues cereales, vegetales. Acá está, por ejemplo, la avena. Este es el coeficiente de digestibilidad. Des en cuenta, miren bien, los que tienen son alimentos de proteína animal, tienen mejor digestibilidad que las de proteína vegetal, ¿sí? ¿Ves? Por ejemplo, estos son las alubias, las habas, tienen menos que, no sé, el huevo. Y este es un poco para que entiendan esto, ¿no? Lo que yo ingiero
pues solamente una parte se absorbe, una parte se retiene, la otra parte se va a excretar. Lo que se retiene va a depender de la calidad proteica, ¿no? Cuántos aminoácidos quedan, y esto, lo que se absorbe, es lo que termina utilizando esto, ¿sí? Los requerimientos nutricionales pues van a depender, como les he dicho, de varias cosas, pero en general va desde 0.8 a 1.5 gramos por kilo por día. Y esto varía según la situación basal del paciente, si es hombre, si es mujer, ¿sí? Solamente vayan recordando como los rangos. En cuanto al valor calórico total, pues es del 15 al 20%, ¿ya? Esto es para hablar ya un poco de lo que es nutrición artificial, tanto parenteral como enteral. Pues en la nutrición parenteral, la mayoría de aminoácidos que se dan van a ser esenciales, ¿no? Y las fórmulas parenterales se van a clasificar en estándares y específicas. Estándares es pues la mayoría de aminoácidos esenciales, y específicas según la situación clínica. Por ejemplo, en pacientes hepáticos, pues los aminoácidos ramificados que estábamos hablando, ¿no? O en pacientes que están chocados, pues que tengan, además de los aminoácidos esenciales, aminoácidos semiesenciales. Y en el caso de la nutrición enteral, la clasificación de la formulación va a depender de cómo está la proteína, si es una proteína intacta o ya es una proteína que está previamente digerida, que serían las hidrolizadas, ¿sí? En los casos de que hay una capacidad digestiva disminuida. Por ejemplo, en casos de pancreatitis podríamos utilizar eso si el paciente previamente no te tolera las proteínas intactas. Luego, las nutriciones enterales y parenterales las podemos dividir según el contenido proteico. Entonces, un contenido normoproteico es de 15 a 18%, un contenido hipoproteico menos del 15% y un contenido hiperproteico más del 18%. Para la siguiente clase, antes que me olvide, van a ver la formulación del Glucerna y el Ensure, ¿ya? La información nutricional, y des en cuenta cuánto de proteína tiene. Ya está. ¿Qué más? Bueno, los requerimientos van a variar según la situación clínica, y este es en el caso, por ejemplo, de los aminoácidos semiesenciales. La glutamina es un aminoácido semiesencial que se utiliza cuando hay compromiso sobre todo a nivel intestinal, ¿no? Porque puede potenciar lo que es la inmunidad intestinal, y es importante para evitar lo que es la translocación bacteriana. La arginina pues se utiliza en procesos de cicatrización, entonces lo podrías ver en pacientes con gran quemados, por ejemplo, ¿sí? Y taurina pues influye en lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, miocardio y pulmonar. Entonces también se puede dar en estos casos donde hay alguna, no sé, por ejemplo, algún infarto, una sepsis pues muy grave, ¿sí? Y estas son las dosis. Esto se llama el suplementar aminoácidos semiesenciales como farmaconutrición. Entonces, a ver, estos son los requerimientos según las situaciones clínicas, ¿no? En el paciente politraumatizado, gran quemado, séptico, la mayoría, hay mucho riesgo de pérdida de masa proteica, hasta un 65 a 70% en los primeros días, ¿sí? Luego se puede afectar la proteína visceral. Eso quiere decir que, por ejemplo, puede que no haya alteración analítica mientras que el paciente sigue perdiendo masa muscular. Hay mucho riesgo de catabolismo proteico, y acá es importante pues mantener esta masa muscular. ¿Cómo se hace? Tal vez no utilizando pues el rango bajo, sino yéndome al rango más alto, a 1.5 gramos por kilo por día, ¿sí? El valor puede estar hasta en algunos casos por encima de, no, bueno, entre 1.5 a 2.5, porque más puede que el paciente no lo pueda tolerar y haya mayor formación de urea, y haya afectaciones a nivel renal. Si yo le voy a dar mucha proteína, sobre todo proteína, al paciente y no la puede metabolizar, el que va a terminar sufriendo es el riñón, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en estas dietas que son cetogénicas, que no comen nada de carbohidrato y solamente grasa y bastante proteína, eso es lo que tienen que tener en cuenta. El riñón es el que puede sufrir. Y además del estado de acidez que puedes causar, ¿no? Esto es para que vean un poco cómo tiene que ser la distribución, ¿no? Va a depender de la extensión de la quemadura. Entonces, miren, en casos mayores a un 50% de superficie corporal, el requerimiento proteico puede ser hasta 2.3, ¿no? En pacientes sanos, el promedio siempre es 1. Entonces, tienen que ir variando. ¿Cómo uno va a variar su formulación? Según la clínica del paciente. Entonces, si va mejorando ese paciente, no sé, tolerando 2.3 gramos, pues está bien, puedo mantener eso. Pero si yo veo que le estoy dando 2.3 y esa creatinina comienza a subir, el paciente comienza a edematizarse más, pues tal vez no me puede metabolizar tanto y tengo que bajar a 2 o a 1,5. ¿Sí? La idea de la nutrición y de todo es que uno haga seguimiento y va a ir modificando el tratamiento según los resultados tanto clínicos como analíticos del paciente. Algo también que es importante es esto, la insuficiencia suprarrenal, la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Entonces la situación es distinta en situaciones prediálisis o a cuando está en diálisis. En prediálisis, vean que el aporte es mínimo, ¿no? Porque todavía quiero cuidar ese riñón. Me da miedo lesionarlo con tanta proteína. Entonces los aportes, lo mínimo que va es de 0.3 gramos y lo máximo pues es a 1. En ningún caso no se da proteínas, ¿ah? Antes, por ejemplo, cuando yo estaba en el internado, no daban proteínas a los pacientes que tenían insuficiencia renal crónica, 0. Entonces, ¿qué riesgo había ahí? ¿Alguien me puede decir? Si tengo un paciente, no sé, hospitalizado 20 días y no le doy nada de proteínas porque tiene una insuficiencia renal. ¿Edema? A ver, edema, muy bien. ¿Y por qué hay ese edema? Aparece porque no hay presión oncótica que mantenga el Ahí, líquido en los vasos. muy bien, Fiorella. ¿Alguien más me puede dar algo más que se pueda presentar en este paciente? Que La haya el dispepsia. consumo de su masa muscular. Muy bien, Andrea, exacto. Entonces, si yo no le doy nada de comer, solamente le doy pues carbohidratos y grasa al paciente, aparte que está echado, ¿no? Y tiene una creatinina, no sé, de 5. Está consumiendo su masa muscular. ¿Por qué? Porque yo no le doy proteínas y necesita esos aminoácidos esenciales. Entonces lo va a consumir de su músculo. Segundo, también está echado, está tumbado. Entonces ahí estoy predisponiendo más a la pérdida de la masa muscular. ¿Sí? Entonces sí es importante dar cierto grado, 0.3. En caso de que sea mucho para él, pues lo vas bajando. O se puede dar proteínas, pues no sé, un día sí, un día no. La idea es que las dietas tienen que incluir todo: proteína, grasa, carbohidratos, fibra y oligoelementos. Ya, muy bien. Acá es importante pues la restricción de los fosfatos. Las menestras, por ejemplo, tienen bastantes fosfatos. Entonces, ¿cómo se puede retirar ese fosfato, digamos, de la dieta? No es no darle menestra, porque aparte tienen un alto valor biológico, sino hacer que hacerlas remojar. Pues 24 horas, 48 horas, voy retirando. Igual, por ejemplo, con el potasio, eso también es importante. Hacer o dejar el alimento remojando, o cuando hago una cocción, o sea, lo cozo, hago una doble cocción. Entonces, cozo el alimento, boto esa agua y lo vuelvo a cocer, porque también en esa agua puede haber algo de fosfato. Entonces, si hago una doble cocción y dejo remojando, estoy reduciendo sin quitarle el alimento. ¿Ves? ¿Qué más? En diálisis, pues va a depender pues del tipo de diálisis, que eso también creo que lo vemos después, ¿ya? En hemodiálisis, pues 1.5, diálisis peritoneal un poquito más, y en pacientes desnutridos tenemos la opción de una nutrición parenteral intradiálisis, ¿sí? Está. Entonces, lo que quiero que vean un poco es, como les dije, los requerimientos dependen de
quien te los dé, o sea, de distintas sociedades. Entonces, esta es la sociedad europea, la sociedad americana, esta es la sociedad española, ¿sí? Pero vean cómo va disminuyendo. Si hay catabolismo leve, pues no tengo que dar mucho. Catabolismo severo, doy mucho más. Y yo voy a ir modificando también según cómo va ese paciente. Si va aumentando su masa muscular o si esa creatinina va empeorando o tal vez la creatinina ya no me sirve y lo que me sirve es la urea, la veo que va subiendo, porque la urea es como un marcador precoz, digamos, de daño renal. Entonces, si va subiendo, estas proteínas no me las está tolerando el paciente, tengo que ir bajando poco a poco, sin quitárselas. En el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, pues también hay mucho riesgo de desnutrición, no solamente por el estado de inflamación, sino porque está afectado el intestino, ¿no? Y es donde se da la absorción. Entonces es importante acá dar pues aporte nutricional. En este caso, pues tal vez la nutrición enteral no lo va a poder tolerar, podemos pasar tal vez a una nutrición parenteral, pero siempre hay que intentar inclusive utilizar algo de nutrición enteral porque también va a ayudar a mantener esa flora intestinal, evitar la translocación bacteriana, ¿sí? En este caso es cuando hablamos, por ejemplo, eso de las fórmulas poliméricas y oligoméricas. Un paciente que tiene un brote de Crohn o un brote de colitis ulcerosa, pues no le vamos a dar vía oral, ¿no? Podemos dar poner una sonda nasoyeyunal, digamos, ¿sí? Le pongo una sonda nasoyeyunal e intento primero con una nutrición enteral completa, polimérica, ¿sí? Con las proteínas intactas. Pero si hay mucho daño, el paciente no lo va a poder tolerar y pasamos a dietas basadas en péptidos, o sea, medias digeridas, que son las oligoméricas, ¿sí? Y en caso, obviamente, de que no me tolere estas dos, puedo pasar a una nutrición parenteral. En el EPOC, lo mismo, acá también hay mucho riesgo de malnutrición en el paciente, hay afectación de la masa muscular, inclusive respiratoria, que puede tener implicancias funcionales, ¿no? Como no tengo masa muscular, tampoco, digamos, el diafragma tiene tanta fuerza, pues hay problemas de la expiración. Y en estos casos que creo que fue un compañero de ustedes que hablamos un poco de la sobrecarga calórica. En realidad, en todas las patologías no se recomienda la sobrealimentación, sobre todo, por ejemplo, en el EPOC, ¿no? ¿Por qué? Porque ese metabolismo va a dar pues como productos CO2. Entonces, si este paciente aparte retiene más CO2, voy a empeorar esa función respiratoria. Y influye también acá el aporte proteico que yo le voy a dar. Por ejemplo, aportes más de 2 gramos, puede que el paciente no lo tolere y voy a aumentar ese CO2, voy a empeorar esa función respiratoria. Y por último, pues la insuficiencia hepática, donde también hay que tener cuidado con la cantidad de proteína que doy. Y sobre todo, en caso de dar una nutrición enteral específica, pues se recomienda aumentar un poco lo que es el aporte de los aminoácidos ramificados porque van a facilitar un poco la desintoxicación del amonio. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Les damos 5 minutos para que comiencen ustedes su presentación. Ah, no les he puesto la tarea, perdón. Más tarde les voy a poner el artículo que tienen que leer y vamos a hablar algo de la glutamina, ya que es importante conocer cuándo se debe dar y cuándo no. Ya, entonces 5 minutos, chicos, y vayan poniendo las presentaciones.
Doctora, ¿se puede ver? Ya, ya, chicos. Ya. Sí, se puede ver, ¿no, doctora? Sí, sí se ve. Ya. Ok. Empecemos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer lo que es la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Se le conoce más que toda la dieta mediterránea como el patrón de dieta de la población de las áreas del olivar de la cuenca mediterránea. Aunque a lo largo de los años ha cambiado su significado más que todo por el estilo de vida, actualmente se considera que la dieta mediterránea se caracteriza por una elevada ingesta de vegetales, frutas y frutos secos, legumbres, cereales no refinados y sobre todo perdón, el aceite de oliva. También se caracteriza por un consumo de pescados, huevos y lácteos, preferentemente en forma de yogures y quesos, y un bajo consumo de carne y alimentos procesados. También se caracteriza por lo que es el consumo de alcohol, pero en forma de vino y con moderación. Es un factor protector frente a varios tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos lo que es la dieta mediterránea y su relación con el sistema cardiovascular. En diversos estudios se han demostrado una asociación entre lo que es la dieta mediterránea y la reducción de la prevalencia de los factores de riesgos asociados a la enfermedad cardiovascular. Entonces, estos efectos protectores se basan en el efecto nutracéutico de los micronutrientes y los componentes con capacidad antitrombótica y antioxidante, debido a que hay una elevada ingesta de lo que son frutos secos, legumbres y verduras. Esto da lo que son los fitoesteroles, polifenoles, carotenos, flavonoides, antioxidantes y fibra, lo que causa una reducción del colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y una disminución de la vasoconstricción. Además, el consumo de pescado ofrece un efecto cardioprotector, ya que modula los canales de calcio, sodio y potasio. El consumo de aceite de oliva tiene componentes bioactivos y sus propiedades antioxidantes, y el consumo de vino induce cambios en el perfil lipídico y en la agregación plaquetaria. Siguiente diapositiva. Ahora continuando, vamos a hablar de la dieta mediterránea y el cáncer. Bueno, hemos visto que durante los últimos años se ha estado estudiando un posible rol protector de esta dieta frente a las enfermedades neoplásicas. Se nos dice que ha habido uno de los últimos metaanálisis que nos ha dicho que aproximadamente la dieta es responsable del 6% de la reducción de las muertes o también incidencia de enfermedades neoplásicas. También va a coincidir con unos datos que nos ha dado la European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, y estos datos nos podrían confirmar el rol protector.
Ahora también vamos a hablar que la dieta mediterránea va a asociarse a tipos específicos de cáncer, como van a ser el cáncer de la mama, el cáncer del colon, el cáncer del endometrio, el cáncer de próstata y gástrico. También nos dice que tiene una acción preventiva porque va a tener unos efectos antiproliferativos y antiapoptóticos. Y vamos a ver que primero todo va a deberse a los factores dietéticos. Por ejemplo, los flavonoides van a ser los polifenoles más abundantes que van a estar en nuestra dieta mediterránea. Por ejemplo, va a estar presente en frutas y verduras. Y estos han demostrado ser antioxidantes y antimutagénicos. También nos habla de la fibra, que también es bastante característico de la dieta mediterránea, que va a incrementar el bolo fecal y va a disminuir el tiempo del contacto con el colon. Esto va a reducir el tiempo de exposición de las células epiteliales del colon con carcinógenos fecales. Se nos dice que una ingesta diaria de 20 gramos de fibra al día podría reducir el riesgo de sufrir cáncer de colon en un hasta 40%. También tenemos los carotenos, que como sabemos están presentes en las frutas y verduras de color amarillento, naranja, rojo, y también tenemos el licopeno, que va a estar presente sobre todo en el tomate, la vitamina C y el folato, que se nos diría que también estaría asociado a la prevención del cáncer. Tenemos el aceite de oliva, que va a ser la principal fuente de grasa en la dieta mediterránea, que va a tener propiedades antioxidantes encargadas de ayudar a las células a que sean menos susceptibles frente a los procesos oxidativos, y junto a este aceite vamos a tener los ácidos grasos esenciales, que bueno, van a tener sobre todo lo que es el papel modulador en el proceso inflamatorio. Como nosotros sabemos, estos ácidos grasos esenciales son precursores de la síntesis de eicosanoides, como por ejemplo las prostaglandinas o los leucotrienes. Entonces, estos van a tener efectos opuestos en la inflamación y en la progresión del cáncer. Y finalmente, bueno, vamos a volver a recalcar flavonoides y también ahora el resveratrol, que van a estar presentes en el vino tinto que ya ha sido mencionado, que nos dice que va a tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, reduciendo el riesgo de sufrir cáncer. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la dieta mediterránea y el estado nutricional, tenemos que recordar que el sobrepeso y la obesidad son uno de los principales problemas de salud en países desarrollados y también se estima que aumentará en los próximos años. Tenemos que recalcar que estas son patologías en sí mismas, pero a la vez también son factores de riesgos para otras muchas enfermedades. Actualmente la población tiene que ingerir una elevada ingesta calórica, esto es a través de alimentos ricos en grasas saturadas, grasas trans y azúcares refinados, pero hay un gasto energético que es muy bajo, y todo esto aumenta el riesgo de sufrir obesidad y otras enfermedades relacionadas. En este sentido, la adherencia al patrón de la dieta mediterránea ha sido estudiada por sus efectos anti-obesidad y de mejora de la composición corporal. Investigadores de 10 países europeos han evaluado la asociación transversal entre la adherencia de la dieta mediterránea y los marcadores de la obesidad, entre los cuales se encuentra índice de masa corporal, índice de cintura-cadera, grasa corporal y el estado nutricional, viendo como resultados que los sujetos que presentaban una mayor adherencia a la dieta mediterránea presentaban un incremento en el estado nutricional, un mejor estado nutricional, una disminución en el índice cintura-cadera, un índice en el índice de masa corporal y mejores marcadores de salud. Asimismo, otro estudio indicó que había una relación inversa entre la mayor adherencia y los índices de adiposidad, viendo que los que tenían mayor adherencia presentaban menores índices de adiposidad. Siguiente, por favor. Bueno, acá estamos en cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea. Son 13 ítems que se evalúan de 1 a 0 puntos, de acuerdo a si respondes con un sí y un no, siendo el mayor puntaje 13 y el menor puntaje 0. Interpretando este cuestionario, menor de 8 puntos indica que tienes una baja adherencia a la dieta mediterránea, de 8 a 10 una adherencia moderada y más de 10 puntos una buena adherencia.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre un artículo que se titula Intervención nutricional y de estilo de vida en la diabetes tipo 2, estudio piloto en los Países Bajos que muestra un mejor control de la glucosa y una reducción de la medicación hipoglucemiante. Siguiente, por favor. Primero, la prevalencia de la diabetes tipo 2, o abreviada DT2, ha experimentado un aumento exponencial durante las últimas décadas. Es probable que los factores relacionados sean el estilo de vida como la causa predominante. También tendríamos en cuenta el envejecimiento de la población y una predisposición genética. Entre los factores del estilo de vida, los hábitos alimentarios metabólicamente poco saludables desempeñan un papel clave en la etiología y progresión de esta enfermedad. Por lo tanto, lo lógico sería otorgarle a la nutrición y el estilo de vida un lugar destacado en la prevención y el tratamiento de la diabetes. Esta es potencialmente reversible, como lo reflejan los niveles normalizados de la hemoglobina glicosilada, o HbA1c, y una reducción o incluso eliminación de la medicación para esta enfermedad. Esto último, es decir, la eliminación de la medicación, podría denominarse remisión de la diabetes tipo 2 sin fármacos. Esta remisión sostenida de la diabetes viene con una mejora en la salud física y bienestar del paciente. Hay menos comorbilidades y una reducción considerable de los costos médicos. Las intervenciones para revertir esta enfermedad actualmente se han basado en la cirugía bariátrica, las dietas con muy bajas calorías y la cetosis nutricional. Una limitación importante de las dos últimas opciones es que se basan en datos con estudios con una serie de deficiencias, como por ejemplo que su duración es relativamente corta, se realizan en poblaciones relativamente pequeñas y no dan lugar a cambios a largo plazo ni la reversión de esta diabetes, o que la adherencia a largo plazo a estas estrategias es relativamente baja. Además, ninguno de estos estudios evaluó el uso de medicamentos para la diabetes tipo 2 como un resultado primario. Los estudios generalmente de intervención en el estilo de vida, incluida la nutrición, la actividad física y la reducción del estrés, son aún más raros. Sin embargo, los estudios que se han realizado mostraron mejoras a largo plazo. Los argumentos comunes en contra del manejo del estilo de vida como parte de la práctica clínica estándar incluyen una falta de motivación del paciente que obstaculiza la sostenibilidad de cualquier resultado potencial, que no sería práctico y que la efectividad en la atención primaria no está respaldada por evidencia. De hecho, los estudios en entornos de atención primaria que muestran la eficacia de las intervenciones en el estilo de vida son relativamente escasos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue poner a prueba un nuevo programa multicomponente de 6 meses recientemente desarrollado que brinda asesoramiento intensivo sobre nutrición y estilo de vida, una plataforma digital de entrenamiento y educación, manejo de medicamentos guiados por médicos y una clase de cocina. Este programa se llama Reverse Diabetes 2, que fue desarrollado por la Fundación Nutrition Alive. Y este programa tiene una novedad que es proporcionar habilidades sobre el conocimiento sobre la nutrición y el estilo de vida. Además, tiene un enfoque tanto individual como grupal y también tiene un enfoque dinámico que se basa en poner a prueba la práctica y por lo tanto se actualizan continuamente a medida que se desarrollan conocimientos sobre esta enfermedad. Y la hipótesis del estudio fue que los pacientes con diabetes tipo 2 reducirían significativamente sus niveles de hemoglobina glicosilada y el uso de medicamentos hipoglucemiantes en respuesta al programa multidisciplinario multicompotente de 6 meses. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a hablar de los métodos que se utilizaron. Primero vamos a hablar sobre la población de estudio. Esto fue entre febrero del 2015 y marzo del 2016 se inscribieron en este estudio observacional. También se les dio un consentimiento informado tanto al paciente como a su médico de cabecera. Los pacientes se incluyeron utilizando un diseño de cuña escalonada con mes por ubicación, es decir, se usó una muestra por conveniencia. Los criterios de inclusión fueron diagnóstico por diabetes mellitus, que tuvieran entre 18 y 75 años, un índice de masa corporal de 25 a 41 kilogramos sobre metro cuadrado, capacidad para hablar holandés con fluidez y motivación para participar en este programa. Entre los criterios de exclusión fueron el diagnóstico de diabetes tipo 1, el uso de una bomba de insulina, comorbilidades graves como puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tuviera alguna cirugía bariátrica, trastornos alimentarios, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Este estudio fue aprobado por Friedland, la Junta de Revisión Institucional de los Socios de Healthcare.
El uso de los medicamentos de los participantes siempre fue con la práctica médica estándar, y los investigadores no influyeron en los posibles cambios de esta medicación. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar propiamente del programa. Este, como ya se mencionó, es un programa de intervención en el estilo de vida que dura 6 meses con el objetivo de ayudar a los pacientes con la diabetes tipo 2 a recuperar el control de su enfermedad, mejorando el estilo de vida y la nutrición. En este programa, estas personas reciben apoyo y empoderamiento, proporcionándoles conocimientos y habilidades para adaptar sus hábitos alimentarios y su estilo de vida en general. Este programa de intervención se distingue de la atención médica habitual, ya que tiene una configuración grupal, la intensidad de su transferencia de conocimientos, un enfoque estructural en la reducción del estrés, una clase de cocina y también construyen una comunidad basada en Internet. La orientación se proporciona durante un periodo de 6 meses por un equipo constituido por un dietista, un entrenador personal y una enfermera especializada, además de contar con la colaboración del médico de cabecera del paciente. También es muy importante que los amigos y la familia de este paciente estén involucrados en el proceso, ya que se ha demostrado que esto mejora la eficacia de los programas de intervención del estilo de vida, como es en este caso. Se explicó la causa y la fisiología de esta enfermedad y se prestó especial atención a aspectos como el desarrollo de habilidades para cocinar, el manejo del estrés, los obstáculos mentales y las rutinas de ejercicio. Y por encima de todo, un principio importante del programa fue que se alentó a los participantes, así como a sus parejas, a sus amigos y a sus familiares, a apoyarse mutuamente y a compartir sus vivencias a través de espacios como WhatsApp o Facebook, que fueron las redes sociales que utilizaron en este estudio. También los participantes recibieron retroalimentación biométrica instantánea, midiendo rutinariamente sus niveles de glucosa en sangre después de las comidas, a través de mediciones en sangre realizadas por su propio médico de cabecera y midiendo regularmente la circunferencia de su cintura. El núcleo del programa es el asesoramiento nutricional, el cual estaba basado en la evidencia de la Federación Holandesa de Diabéticos para la Diabetes tipo 2, que estaba incluyendo un mayor consumo de alimentos frescos no procesados con alto valor nutricional y grasas naturales saludables. Además, indicaba que tendrían que consumir bajos alimentos que tengan carbohidratos de alto índice glucémico, ya que estos son rápidamente absorbibles, por lo que se fomentó el consumo de los que eran carbohidratos de bajo índice glucémico. Es importante tener en cuenta que la dieta no fue restringida ni en calorías ni alta en grasas. Es más, se dejó que el paciente por sí mismo fuera descubriendo qué alimentos fueran los que le servían más y cómo es que él quería llevar su dieta. En cuanto a lo económico, se les solicitó 295 euros a los pacientes, pero sin embargo esto no fue muy puntual, ya que algunos pacientes que no podían con este dinero, no contaban con este dinero, se les admitió de igual manera. El programa comenzó con una capacitación grupal de 2 días, siempre en un lugar tranquilo en el campo, y hubo citas después de 1 mes, 3 meses y 6 meses. Y siempre en estas se les alentaba que siguieran compartiendo su estilo de vida a través de estas 2 redes sociales. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre el diseño del estudio. Se utilizó un diseño de prueba previa y posterior para poner a prueba el programa piloto. Los análisis presentados en este estudio incluyeron pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, que completaron el programa de 6 meses y completaron también los cuestionarios de tanto la referencia como seguimiento de salud, calidad de vida, parámetros de diabetes tipo 2 y adherencia al programa. Una semana antes del inicio del programa y una semana antes de la reunión final, los participantes recibieron un correo electrónico con una invitación y un enlace para completar el cuestionario en línea. Las medidas del resultado primarios del estudio de la hemoglobina glicosilada y el uso de medicación hipoglucemiante, también los resultados secundarios incluyeron otros biomarcadores de diabetes tipo 2, incluyendo el perfil de lípidos en sangre autoinformado, la altura, el peso, la circunferencia de la cintura, el cumplimiento y la apreciación del programa, los parámetros objetivos de salud y los niveles de actividad física. Un cálculo del poder estadístico basado en los valores de la hemoglobina glucosilada del resultado primario con una diferencia media de 5 milimol sobre mol y de una desviación estándar de 11 milimol sobre mol nos mostró que en realidad se necesitaban 46 participantes. Siguiente, por favor.
Bien, continuando con lo que es métodos, tenemos las medidas de resultado primarias, donde tenemos la regulación de la glucosa HB1AC y el uso de medicamentos y glucemiantes. Los niveles de hemoglobina glicosilada fueron medidos por los médicos de cabecera o por las enfermeras practicantes del participante. Y se prescribieron medicaciones y hipoglucemiantes de acuerdo con los estándares de los médicos de familia holandeses. El uso de los medicamentos se evaluó pidiendo a los participantes que informaran sobre la dosis y la frecuencia de su actual medicación hipoglucemiante. El uso de la medicación hipoglucemiante se clasificó como 0, como sin medicación, 1, solo con metformina, 2, derivado de sulfonilurio y metformina, 3, insulina y derivado de SU y de metformina. Ambos parámetros se evaluaron tanto al inicio del estudio como a los 6 meses. Más adelante veremos una tabla sobre eso. Como las medidas de resultados secundarias, se incluyeron en estas lo que es la glucosa en sangre en ayunas, el colesterol, la lipoproteína de alta densidad, la lipoproteína de baja densidad, que es la HDL y la LDL respectivamente, los triglicéridos, la altura, el peso, la circunferencia de la cintura, la adherencia y apreciación del programa, los parámetros subjetivos de salud y niveles de actividad física. Lo que se hizo acá fue pedirle a los participantes que informaran de los valores medidos más recientemente con su médico de cabecera o enfermera, de acuerdo con los estándares de la Guía de Médicos de Familia holandeses nuevamente. Toda esta información se recopiló mediante cuestionarios que se usó la escala de Likert de 10 puntos, también se usó la escala de Likert de 7 puntos, de 5, perdón. Y esta información se recopiló también sobre la fecha de nacimiento, el sexo y el nivel de educación y la estructura familiar. Fueron unos 3 parámetros que se agregaron después. El análisis estadístico se hizo con el SPSS para analizar los datos estadísticos. Primero se realizó análisis descriptivos para describir las características sociodemográficas de los participantes. Luego se utilizaron pruebas de T-Student sobre el cambio en cada parámetro medido. Luego se utilizaron análisis estratificados de hemoglobina glicosilada en pacientes con valores de hemoglobina glicosilada por debajo o por encima de 53 milimoles por mol al inicio y al final también del estudio. Los datos faltantes se trataron de acuerdo con el enfoque por protocolo. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Acá tenemos la tabla 1, que son las características demográficas de los participantes al inicio del estudio. Como vemos, aquí tenemos la edad, el sexo, si es hombre o mujer, el nivel de educación, la estructura familiar, otros, ¿no? Siguiente, por favor, para la tabla 2. Listo. Ahí tenemos la tabla 2. Son las puntuaciones medidas y puntuaciones de cambio de la hemoglobina glicosilada tanto al inicio como a los 6 meses. Vemos acá los grupos que están por encima y por debajo de los 53 milimoles por mol. Siguiente, por favor. Listo, tenemos la tabla 3, que es el número de participantes por clase de medicación al inicio del estudio y a los 6 meses. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Acá tenemos la tabla número 4, donde se dan las medidas de resultados secundarias, las puntuaciones medias y puntuaciones de cambio para los parámetros de salud. Salud experimentada, calidad de vida, fatiga y actividad física al inicio del estudio y a los 6 meses. Acá tenemos los parámetros que ya se mencionaron anteriormente, como es el total de colesterol, la HDL, la LDL, el total de colesterol, los triglicéridos, el peso del cuerpo, entre otros, ¿no? Y todos los valores que fueron medidos, tanto al inicio como a los 6 meses, y bueno, las comparaciones, ¿no?, de datos estadísticos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a continuar con la discusión
que los resultados de este estudio piloto prueban que se pudo mejorar el control de la glucosa, viéndose reflejado en un valor disminuido de la hemoglobina glicosilada y una reducción del uso de medicamentos hipoglucemiantes. Los principales resultados que se encontraron en este estudio fueron en la reducción de la medicación hipoglucemiante, la pérdida de peso y la calidad de vida. Empezaré explicando la reducción de la medicación de hipoglucemiante, que este fue el efecto más notable, porque en este estudio el 49% de la población tuvo una reducción de la medicación hipoglucemiante médicamente justificada, mientras que el 13% tuvo una suspensión de esta medicación. Esto se correlaciona con dos artículos internacionales recientes similares, que es sobre la reversión de la diabetes tipo 2 en pacientes obesos, que también descubrieron una reducción de la medicación que se puede lograr mediante programas intensivos de estilo de vida y nutrición. Ambos estudios dieron un seguimiento de 1 año y lograron una tasa de remisión de la diabetes tipo 2 del 45 al 58%, reflejando una reducción de la hemoglobina glicosilada y una reducción de los medicamentos hipoglucemiantes. El primer estudio, la metodología que utilizó fue una dieta muy baja en calorías y un control de la pérdida de peso a largo plazo con 306 participantes. Y en el segundo estudio se utilizó una atención remota continua con administración de medicamentos, cetosis nutricional y controles biométricos con 349 participantes. Ahora hablando de la pérdida de peso, en este estudio se vio que hubo una reducción de 4,9 kilogramos a los 6 meses, mientras que en otros estudios hubo una reducción de 14 kilogramos en 12 meses y en un programa de intervención en el estilo de vida en un entorno con prediabetes hubo una reducción de 2,5 kilogramos en 18 meses. Sin embargo, otros estudios no encontraron ningún efecto en las dietas bajas en carbohidratos después de los 12, 24 y 64 meses. Al comparar estos estudios, es importante señalar que los participantes incluidos en este programa tenían un peso inicial y un IMC algo más bajos que los estudios con los que se compara. Por ejemplo, en este estudio se tuvo un peso inicial de 93 kilogramos en promedio y un IMC de 31, mientras que en los otros se tuvo un peso inicial de 85 a 114 kilogramos y un IMC de 29 a 41 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto puede explicar la diferencia que se obtuvo en el resultado de pérdida de peso. Además, se habla de una intervención con cambios intensivos en el donde se puede llegar a una reducción en el peso corporal entre 3 y 14 kilogramos en un periodo de 10 a 12 meses. Además, una reducción de hemoglobina glicosilada de 5 a 15 milimoles. En este estudio, cabe resaltar, se disminuyó en la hemoglobina glicosilada en 5 milimoles. Estos cambios intensivos engloban una restricción calórica y ejercicio, bajo contenido de carbohidratos con restricción de energía, asesoramiento, así como un enfoque dietético cetogénico. Y finalmente, hablando de la calidad de vida, en este estudio se sugiere que la calidad de vida percibida mejoró y que las personas después de los 6 meses sentían más energía y menos fatiga. Sin embargo, esto contrasta con una revisión sistemática donde no se encontraron mejoras. Siguiente. En conclusión, este estudio piloto y otros que ya he mencionado han demostrado que es posible mejorar el control de la glucosa con una intervención en el estilo de vida. Sin embargo, se debe tener cuidado al interpretar los resultados de este estudio piloto porque se encontraron ciertas limitaciones, como por ejemplo que no se incluyó un grupo de control, que el tamaño de la muestra fue pequeño y que los participantes que se unieron a este programa tuvieron una iniciativa propia. Es por ello que se pudo haber un sesgo de selección en relación con el cumplimiento del programa y su motivación. Además, se solicitó a los participantes una contribución económica para estimular la motivación intrínseca, lo que puede haber generado un sesgo de selección hacia personas con mayores medios económicos. Este fue un estudio basado en cuestionarios. El problema de estos estudios es que tienen un alto abandono, una tasa de abandono alto.
Sin embargo, este estudio tuvo un abandono similar a otros estudios parecidos. También se vio una limitación en la recopilación de datos, la cual no fue precisa y óptima, porque algunos participantes no hicieron todos los cuestionarios. Es por ello que en el artículo se sugiere que haya una infraestructura dedicada a la recopilación y el análisis de datos, especialmente si es que se hace un estudio con mayor número de personas. Sin embargo, este programa también tuvo hartos beneficios, como por ejemplo que este es un programa de carácter multicomponente que incluye la intervención de estilo de vida y nutrición con un enfoque grupal e individual y alfabetización en salud y habilidades para la salud. Es decir, que no solo se dio conocimientos, sino habilidades, como por ejemplo clases de cocina. Además hay que tener en cuenta que la adherencia a este programa depende que el éxito de este programa depende de la adherencia a este cambio de estilo de vida a largo plazo. Eso sería todo. Muy bien, chicos, muy bonita presentación. Tienen 3 puntos, pero un par de preguntitas. A ver, Adriana Miranda, ¿por qué crees que el hablar holandés fluido era parte de los criterios de inclusión? ¿Está Adriana? Doctora, creo que ese no es el grupo. Nosotros somos el grupo 2. No, ay, perdón, discúlpenme. Razón. No, Adriana. Y Adriana no está. Ya. Lo tendré en cuenta. Que no, sí. Perdóname. A ver, ustedes tienen 3 y Adriana, vamos a ver si le vamos a restar un punto. Angie, entonces. Angie, cuéntame, ¿por qué crees que es importante en los criterios de inclusión que incluyan el hablar holandés fluido? Ya, doctora, como se mencionó, este enfoque también está enfocado en construir una comunidad. Entonces, si van a construir una comunidad, todos tienen que hablar el mismo idioma. Y como se está haciendo en Países Bajos, pues se estaba hablando holandés. ¿Y cómo lo extrapolas a tu población? ¿Qué pasa si tienes un paciente que habla quechua y le quieres explicar tú la dieta? Podríamos hacerlo, si bien no hablamos por el mismo idioma, podríamos hacerlo con señas o dibujos, un gráfico. Ya. La idea es eso, que el paciente, no hay gracia que tú le digas, pues no comas carbohidratos, si no entiende que son carbohidratos, o porque no hablan el mismo idioma, o porque no tienen, digamos, el mismo nivel intelectual, económico. Entonces, como les dije en la clase anterior, pues parte del el tratamiento de un diabético es la educación diabetológica. Parte de esa educación diabetológica es enfocada en la nutrición. Como ven en el estudio, pues sí se puede lograr un buen control glucémico con dieta y con mínimo de tratamiento. Sí, yo tengo varios pacientes así, pero es importante que les expliques dieta, que les expliques cómo es una dieta balanceada. En en el estudio, pues no había restricción calórica, pero sí había una dieta equilibrada, que es lo importante, ¿sí? Y también siempre enfocarse en la actividad física, que es lo que no te suelen preguntar. Te preguntan, ¿qué no? Pero no te dicen qué ejercicio hago, que igual es importante, y más ahora que estamos, por ejemplo, en una pandemia, ya encerrados en la casa. Ya está, muy bien, chicos. Sí, ustedes tienen 3 y el próximo grupo ya. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya. Ya, chicos. Entonces, el próximo grupo ya en la noche les pongo el artículo que tienen que revisar y pues algún trabajito.
Y en lo de dieta mediterránea, pues lo importante es que vean cuál es la frecuencia de consumo, por ejemplo, de lo que son carnes, el pescado, todo eso, que lo sepa más o menos. El artículo pues no entra en el examen, pero el cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea sí. ¿Ya? Ya está. Entonces, ¿alguna duda? Pues me escriben. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.